Muy buenas tardes. Con ánimo verde y oro les damos la bienvenida a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales para la conferencia magistral El cuidado como fundamento de igualdad y del desarrollo humano contemporáneo. Contamos con la entusiasta compañía de la comunidad universitaria, alumnas y alumnos de movilidad de Colombia en nuestra universidad, invitados e invitadas del sector público del ámbito estatal y quienes nos siguen por plataformas digitales. Saludamos a todas y todos con un fuerte aplauso. Se encuentran con nosotros también la secretaria de Vinculación, Extensión y Promoción de la Empleabilidad, doctora Mariana Ortiz Reynoso. La directora de este espacio académico, doctora Marta Isabel Ángeles Constantino. La secretaria de Igualdad Sustantiva y Cuidados, doctora Norma Vaca Tavira. La experta en género y política feminista y conferencista invitada, maestra Diana María Parra Romero. Y la rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México, doctora Marta Patricia Zarza Delgado. Iniciamos con la bienvenida por la doctora Marta Isabel Ángeles Constantino, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Gracias, muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Reciban un cordial y respetuoso saludo a la comunidad universitaria que hoy nos acompaña, al distinguido gabinete universitario, a las y los directores de facultades y planteles de escuelas preparatorias de la Universidad Autónoma del Estado de México, al funcionariado público del Gobierno del Estado de México, la Federación y de los distintos municipios, al alumnado proveniente de diversos espacios universitarios y a las personas representantes de los medios de comunicación. De manera muy especial, expreso mi reconocimiento y deferencia a la doctora Marta Patricia Zarza Delgado, rectora de nuestra máxima casa de estudios. Gracias, rectora. Así como a la doctora Norma Vaca Tavira, secretaria de Igualdad Sustantiva y Cuidados, a quien extiendo también un saludo respetuoso, al igual que a su equipo de trabajo. Gracias. Para la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México, es un alto honor ser sede de esta conferencia magistral, que convoca a la reflexión sobre un tema estratégico para la agenda pública contemporánea, el cuidado como fundamento de la igualdad y del desarrollo humano. Caracterizado por persistentes desigualdades estructurales y por la reconfiguración de las dinámicas sociales y laborales, el cuidado se posiciona como un eje prioritario para la construcción de sociedades más justas, incluyentes y sostenibles. Desde el enfoque del desarrollo humano, sustentado en las aportaciones del economista Amartya Sen y la filósofa Martha Nussbaum, se reconoce que el bienestar social no puede reducirse a variables económicas, sino que implica garantizar las condiciones necesarias para que todas las personas ejerzan plenamente sus derechos y libertades. En este marco, el cuidado se construye como un componente sustantivo para el desarrollo de capacidades, la reducción de brecha de desigualdad y la consolidación de igualdad sustantiva. No obstante, su histórica invisibilización y su asignación desproporcionada a las mujeres ha contribuido a reproducir patrones estructurales de inequidad, lo que hace indispensable
su reconocimiento como un asunto público, como un derecho humano y como una responsabilidad social compartida. En este sentido, las instituciones de educación superior tenemos un papel estratégico, no solo como generadoras de conocimiento, sino como espacios que deben impulsar la transversalización de la perspectiva de género, la ética del cuidado y la construcción de entornos institucionales más igualitarios. En congruencia con estos principios, esta facultad refrenda su compromiso con la formación de profesionistas críticos, con la generación del conocimiento pertinente y con la incidencia en la agenda pública a través de sus programas de estudio en materia de género. Me honra profundamente recibir a la doctora Diana María Parra Romero, cuya trayectoria representa una referencia clave para comprender los retos contemporáneos en materia de igualdad de género y política exterior feminista. Agradezco la presencia de todos y todas ustedes. Confío en que este espacio abonará a la construcción de propuestas y el fortalecimiento de enfoques que coloquen al cuidado en el centro del desarrollo humano y de la acción pública. Sean todas y todos bienvenidos. Muchas gracias. Patria, ciencia y trabajo. Interviene con la exposición de motivos la doctora Norma Vaca Tavira, secretaria de Igualdad Sustantiva y Cuidados. Buenos días a todas las personas que nos acompañan en el auditorio y quienes nos siguen también por la transmisión. Querida rectora, doctora Marta Patricia Zarza Delgado, rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México, muy estimada Diana María Parra, Marta Isabel, Mariana, queridas compañeras. Agradezco sinceramente la presencia de quienes hoy nos acompañan y de manera muy especial la participación de Diana María Parra Romero. Su presencia honra esta actividad y da particular relevancia a un tema que hoy ocupa un lugar central en las discusiones contemporáneas sobre la igualdad, la democracia y la justicia social. Hoy hablar del cuidado ya no significa referirse a un asunto privado, accesorio o secundario, sino una de las bases sobre las cuales se sostiene la vida social. Durante mucho tiempo el cuidado fue relegado al ámbito doméstico y tratado como obligación natural de las mujeres, como si no guardara relación con la justicia, con la economía, con la democracia o con el desarrollo. Sin embargo, la reflexión feminista latinoamericana ha mostrado claramente que el cuidado constituye una dimensión estructural de la organización social, porque en él se juega no solo la reproducción cotidiana de la existencia, sino también la manera en que una sociedad distribuye responsabilidades, tiempos, cargas, pero también oportunidades. El cuidado no puede considerarse como una cuestión menor ni como un asunto simple de voluntad individual, porque donde sigue invisibilizado o no se reconoce ni se redistribuye, hay una forma profunda de desigualdad. Karina Batiani ha insistido en la centralidad de los cuidados para entender la organización social contemporánea, mientras que Laura Pautasi ha contribuido a situarnos en el terreno de los derechos y Eleonor Faut ha mostrado que pensar en el cuidado implica preguntarse cómo se representa socialmente la responsabilidad de sostener la vida. En esa línea, Juliana Martínez Frassoni y María Nieves Rico han puesto de relieve que esta discusión no se resuelve únicamente en el espacio doméstico, sino también en la infraestructura, en los servicios, en el tiempo disponible y en la capacidad de las instituciones para responder de manera corresponsable. Por ello, la conferencia que hoy nos reúne tiene un pleno sentido, pues nos invita a pensar el cuidado no como una práctica marginal,
sino como fundamento de la igualdad y nos convoca a revisar críticamente aquello que durante mucho tiempo se naturalizó. ¿Quién cuida? ¿En qué condiciones lo hace? ¿Con qué apoyos cuenta? ¿Qué costos personales, laborales y afectivos implica esta tarea y de qué manera las instituciones públicas asumen o eluden su responsabilidad en este ámbito? La relevancia de esta reflexión se vuelve aún mayor en el contexto latinoamericano, donde las desigualdades sociales, territoriales y de género siguen marcando con fuerza la vida cotidiana y donde hablar de cuidado es hablar también de pobreza, de trabajo no remunerado, de sobrecargas familiares, de acceso desigual a servicios y oportunidades limitadas para millones de mujeres, pero donde también es hablar de una posibilidad de transformación para construir formas más justas, dignas y corresponsables para el bien común. La presente conferencia se inscribe en la necesidad de colocar el cuidado en el centro del debate sobre la igualdad, la justicia y del desarrollo humano. El primer motivo que justifica esta actividad radica en reconocer que el cuidado no es una responsabilidad estrictamente privada, sino una dimensión esencial para la sostenibilidad de la vida. En él convergen trabajos, tiempos, afectos y responsabilidades que hacen posible la existencia cotidiana de personas, familias y comunidades enteras. A este motivo se añade otra razón fundamental. Mientras que las tareas de cuidado continúen recayendo de manera desproporcionada sobre las mujeres, la igualdad seguirá siendo incompleta. La distribución desigual de cuidados no solo expresa una herencia histórica de la división sexual del trabajo, sino que también condiciona de manera directa el acceso al empleo remunerado, al descanso, a la participación pública, a la autonomía personal y al desarrollo de proyectos de vida propios. El tercer motivo de esta conferencia es responder a la necesidad de replantear la idea misma del desarrollo humano, que con demasiada frecuencia se mide a partir de indicadores, que coincidimos, por cierto, que privilegian el crecimiento económico, la productividad o la eficiencia y dejan en segundo plano la compleja trama de tareas que hacen posible sostener la vida, acompañar la infancia, atender las enfermedades, sostener la vejez, responder a la discapacidad, alimentar, escuchar, contener y reparar. Sin este trabajo visible o invisible, ninguna economía funciona y ninguna sociedad puede reproducirse. Otro motivo relevante reside en la necesidad de pensar el cuidado como asunto de derechos y de responsabilidad pública. Una de las aportaciones más importantes del pensamiento feminista latinoamericano ha consistido en cuestionar la idea de que cuidar depende únicamente de la voluntad individual o de la solidaridad familiar. Por el contrario, pensar el cuidado en clave de derechos obliga a reconocer responsabilidades colectivas e institucionales en torno a la sostenibilidad de la vida y desplaza la discusión del terreno de la moral privada al de la justicia social, las políticas públicas y la corresponsabilidad entre Estado, familia, comunidad, pero también el mercado. Asimismo, esta actividad se propone abrir una reflexión sobre la organización social del cuidado, es decir, sobre la forma concreta en que una sociedad distribuye las tareas. Cuando los servicios públicos resultan insuficientes, los apoyos institucionales son frágiles o el acceso al cuidado depende de la capacidad de pago, la carga retorna a los hogares y dentro de ellos se concentra nuevamente en las mujeres. Y así, el cuidado deja de ser solo un tema doméstico para revelarse como un indicador decisivo de la calidad de vida democrática y de la justicia social. La pertinencia de esta discusión se acentúa en el contexto latinoamericano, donde persisten profundas brechas sociales, territoriales y de género, como veníamos diciendo. Finalmente, la relevancia de esta conferencia se fortalece con la participación de nuestra invitada, cuya experiencia permite vincular la reflexión académica con las agendas públicas contemporáneas orientadas a fortalecer la igualdad sustantiva. Su presencia ofrece la posibilidad de situar este debate en un horizonte donde confluyen los estudios de género, la responsabilidad institucional y los esfuerzos por traducir estas discusiones en políticas y compromisos concretos. Por todo ello, esta conferencia representa una oportunidad valiosa para abrir un espacio de análisis y diálogo sobre un tema indispensable, para comprender nuestro presente y para imaginar horizontes más igualitarios en la vida social contemporánea. Recibamos con gusto a nuestra ponente. Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos.
Pueden tomar asiento. Observemos el siguiente video con la semblanza de nuestra conferencista invitada. ¿Qué pasa cuando ponemos el cuidado en el centro de la igualdad? Conoce a Diana María Parra Romero, referente en políticas de género, cuidado y política exterior feminista, psicóloga, magistra en estudios políticos y especialista en estudios feministas. Con más de 17 años de experiencia, lideró la puesta en marcha del Sistema Distrital de Cuidados de Bogotá y la implementación de estrategias para el empoderamiento y autonomía de las mujeres en sus diversidades. Actualmente, es asesora para asuntos de género y política exterior feminista de Colombia, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores. Su misión llega a la Universidad Autónoma del Estado de México a través de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Cuidados en la Conferencia Magistral, el cuidado como fundamento de igualdad y del desarrollo humano contemporáneo. TUMX, Administración 2025-2029. Queda con ustedes la maestra Diana María Parra Romero. Se lo estoy mirando así ya. ¿Dónde está la presentación? Pues buenos días a todos, a todas, a todes. Señora Marta Patricia Zarza Delgado, rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México, mil gracias por esta invitación. A la directora Mariana, un placer también poder estar aquí con ustedes el día de hoy. A la secretaria Norma, que además quiero decirles que cuentan ustedes con un grupo de mujeres maravillosas al frente de esta universidad y sobre todo mujeres humanas. Gracias, Norma, por permitirme también estar acá. A la señora Marta Isabel Ángeles, directora, un placer poder conocerla. Y por supuesto a todos, a todas y a todos aquí presentes y a quienes nos están acompañando también virtualmente. Esta presentación y esta conferencia la titulé El cuidado como fundamento de igualdad y el desarrollo humano contemporáneo por una razón, y es porque no podemos seguir pensándonos como sociedad sin pensarnos en el cuidado. El cuidado ha sido algo que nos ha atravesado históricamente, pero normalmente quienes siempre hemos pensado en el cuidado somos las mujeres. Y es un pensamiento casi que inconsciente, ¿no? Casi que natural, nos han dicho. Y realmente ni natural ni inconsciente puede ser, porque bajo la idea de la naturalidad es que el cuidado ha estado históricamente sobre nuestros hombros. Y esta es una invitación sobre todo a los hombres. No se trata de que se sientan ni regañados, ni expuestos, ni mucho menos juzgados, pero sí es una invitación a decirles que a cuidar se aprende, que no tenemos un chip las mujeres, ni un interruptor que se nos prende a cierta edad o con el que venimos genéticamente digamos, establecidas, y que eso hace que seamos mejores cuidando que ustedes. No, lo que pasa es que en la socialización del género desde chiquitas y chiquitos, desde chicos y chicas creo que dicen en México, pues nos han inculcado a nosotras más el cuidado que a ustedes. Entonces allí donde nosotras nos regalan muñequitos, muñequitas, a ustedes les regalan baloncitos y les regalan carritos. Entonces ustedes salen con la idea desde chiquitos y chiquitas, sobre todo desde chicos, que pueden ser grandes futbolistas, grandes empresarios, que van a manejar carros grandes, maravillosos y lujosos, y nosotras con la idea de que tenemos que ser mamás. Y eso extrañamente, digamos, se ha reproducido socialmente, y yo creo que el contar con mujeres feministas en la economía, con mujeres feministas en lo urbano, con mujeres feministas en los diferentes ámbitos de la sociedad nos ha permitido cuestionarnos. Y cuestionarnos nos permite cambiar,
transformar y sobre todo intentar construir sociedades mucho más justas y mucho más igualitarias. Entonces, para empezar una conferencia sobre cuidado, lo primero que tenemos que preguntarnos, perdón, no sé a quién mirar para cambiarla a ti, arriba, sí, gracias, gracias, es ¿qué son los cuidados? Y los cuidados básicamente son esas actividades que regeneran diaria y generacionalmente el bienestar físico, mental, emocional de las personas y que por supuesto son aquellas actividades que reproducimos cotidianamente para mantener la vida humana. Voy a hacer varias preguntas. La primera pregunta, ¿quién tendió la cama esta mañana? O sea, los demás la dejaron extendida o alguien la atiende por ellos. No pasa nada, aquí no estamos, pero estas preguntas son básicamente para que reflexionemos. Quienes tendieron la cama esta mañana que levantaron la mano, déjenla levantada un segundo. ¿Viven solos o bajen la mano quienes viven solos? Bien. O sea, los que dejaron la mano levantada es porque viven con alguien y colaboran y hacen también la cama en las mañanas, ¿cierto? Básicamente, los que la dejaron levantada. Pues los que vivimos solos nos toca tender la cama, porque qué pereza llegar uno a acostarse con la cama extendida. También hay de los que llegan a acostarse con la cama extendida, no pasa nada. Pero quienes no levantaron la mano, supondría uno, pues, o porque han contratado a alguien para que lo haga, entonces se llama igual trabajo de cuidado remunerado, y básicamente lo que nosotros hacemos es comprar tiempo a esas, en la mayoría, mujeres, para que hagan esas labores domésticas que si nosotros la haríamos, gastamos tiempo de nuestra vida. Y no sé si a ustedes les pasó en la pandemia, que cuando no teníamos empleadas domésticas, nos tocó empezar a sacar tiempo para hacer esos trabajos domésticos. Y entonces uno decía, pero ¿cómo es que llevo 6 horas arreglando la casa y no termino? Pero también decía, entonces llaman los amigos en la pandemia, como, oiga, ¿y si nos conectamos? No, es que no puedo, estoy lavando la loza. Hacer cuidado o hacer labores de cuidado implica dejar de lado también la vida. Por eso cuando contratamos empleadas domésticas, lo que estamos haciendo es pagar tiempo, comprar tiempo para que nosotros que tenemos la posibilidad de pagar, podamos tener actividades distintas a cuidar. Es un poquito perverso a veces el sistema, ¿no? Entonces, ese lavar la ropa, ese tender la cama, ese lavar los platos, implica tiempo. Ese estar pensando en que la chaqueta, la camisa esté planchada, implica tiempo. En el caso de muchas, es tiempo que están otorgando de su vida a ese cuidado, y en el caso de muchos es tiempo que no toman de su vida, pero que les permite salir a trabajar. Y aquí quiero hacer una reivindicación histórica de las llamadas amas de casa, que no han sido más sino cuidadoras. En su mayoría hay una gran proporción mujeres, una gran proporción, al menos del 90% de las personas cuidadoras somos mujeres. Y esto es un trabajo que nunca se ha reconocido. Entonces, el mantenimiento de los espacios y los bienes domésticos, los oficios del hogar, el cuidado de personas con discapacidad, de niños, niñas, de adolescentes, y la educación y la formación de las personas es cuidado. Y es un trabajo que en la mayoría de las veces no es remunerado. Siguiente. Entonces vamos a encontrarnos que tenemos diferentes tipos de cuidado. Vamos a tener un cuidado directo, que es el más común, tal vez el más visible, que es el cuidado hacia las personas que requieren cuidado. Estamos hablando del cuidado de los niños, de las niñas, estamos hablando del cuidado de las personas mayores, estamos hablando del apoyo a las personas con discapacidad. Y si uno piensa, normalmente la que siempre sale corriendo del trabajo a la casa, porque es que ya llegaron los niños, ¿quiénes son? Las mujeres. Por el otro lado tenemos los cuidados indirectos, ¿no? Que son esos oficios de la casa, es decir, aquellas tareas que se establecen y que van a establecer las condiciones materiales para hacer posible también los cuidados directos, ¿no? Lavar la ropa de alguien, cocinar, lavar la loza, tender la cama.
Y luego vamos a tener el cuidado de la gestión mental también, el cuidado también se piensa. Yo ayer en la conferencia que dábamos en la UNAM ponía ejemplos de los pensamientos que tenemos los hombres y los pensamientos que tenemos las mujeres. Entonces, mientras nosotras estamos pensando, ¿qué será que almuerzo? ¿Qué será que preparo de comida esta noche? No, pero ayer ya hice pollo, ¿será que hoy hago más bien carne? Los hombres están pensando en otras actividades distintas. ¿Será que alcanzo a ir al gimnasio? ¿Será que me veo con mis amigos? De nuevo, esto no se trata de juzgar, esto se trata simplemente de identificar y poner en evidencia las formas distintas. Pues la gestión mental, que va a abarcar las tareas de coordinación, de planificación y de supervisión, también implican tiempo. Y pueden suponer, entre otras, muchas veces, una fuerte carga mental y emocional, como, les decía, organizar la alimentación. Yo no sé si ustedes han escuchado a sus mamás o a sus parejas muchas veces preguntarle a uno, pero ¿y qué hago de comer? No, lo que tú quieres. Aliviánele un poquito la vida. Al menos ayúdela a que esa carga mental de cuidado se disminuya. Diga, quiero pollo. Eso ayuda. Lo otro que es importante, siguiente, es que todos y todas en algún momento de nuestras vidas necesitamos cuidado y vamos a dar cuidado. Cuando somos chicos, necesitamos una mayor cantidad de cuidado. Técnicamente, en la adultez disminuye esa cantidad de cuidado y en la adultez mayor vuelve y se incrementa esa cantidad de cuidado. Y la buena noticia es que todos hemos sido chicos, todos estamos en una etapa productiva laboralmente hablando, pero todos vamos a llegar a ser viejos y viejas. Y eso tiene unas consecuencias, sobre todo en nuestras sociedades, que están bastante en una aceleración constante hacia el envejecimiento. Latinoamérica era tal vez de las regiones con mayor longevidad, pero además también con mayor juventud. En el caso de Colombia, Colombia envejeció 3 veces más rápido de lo que envejeció Francia en términos poblacionales. Estamos teniendo una alta carga de cuidado hacia nuestros adultos mayores también. Y muy poca gente joven que va a cuidar. Y a eso súmenle la presión sobre el sistema pensional, pues evidentemente, digamos, o nos pensamos nuevas formas de cuidado, o nos repensamos como una sociedad del cuidado, o definitivamente no vamos a lograr en unos 15, 20 años, esto tampoco, ¿no? Como antes cuando uno era chico que le decían, en los próximos 50 años, entonces uno veía los 50 años por allá lejos. No estamos hablando de los próximos 15, 20 años. Una sobrecarga y una alta carga de cuidado sobre los sistemas, no solamente pensionales, sino de salud y, por supuesto, los sistemas familiares. Sigamos. Entonces, el cuidado es hoy por hoy tal vez el impuesto oculto más alto que pagamos las mujeres. Así que sí, señoras, cuando les digan, pero usted cómo contribuye a la sociedad, usted va a decir, yo tengo el impuesto más alto, yo sí que pago el impuesto más alto, que lo pago además con la vida misma. El trabajo de cuidados se encuentra habitualmente invisibilizado y no valorado, y es una de las dimensiones menos reconocidas de la contribución de las mujeres al desarrollo y a la supervivencia económica de los hogares. Ese viejo dicho que dice que si las mujeres paramos, el mundo para, es cierto. Si nosotras quisiéramos hacer una revolución femenina real, ya, concreta y efectiva, no hagamos nada. Y el mundo en una semana nos estaría rogando que volviéramos a accionar. Nosotras movemos no solamente las familias, sino la economía, y ya les voy a dar datos. Estamos hablando básicamente que los trabajos de cuidado están en nuestra región contribuyendo entre el 17 al 24% de los productos internos brutos. Es decir, si los estados tuvieran que sacar del presupuesto nacional para pagarle a las mujeres cuidadoras, las mal llamadas amas de casa, por los trabajos que realizan tendrían que sacar entre el 17 al 24% del Producto Interno Bruto para pagarnos ese trabajo. Eso es más plata que la que se invierte en guerras, es más plata que la que se invierte en educación o en cualquier otro sector industrial.
Lo siguiente es que hay una devaluación de los cuidados que está estrechamente vinculada al hecho que no han sido reconocidos ni pagados por generaciones. Y eso es un tema, además, social y cultural. Yo solo les pido una cosa y es, nunca le digan a una mujer cuidadora, a una mujer ama de casa, pero ¿usted qué ha hecho todo el día? Si soy yo el que trabaja, ¿usted qué hizo hoy en todo el día? Si tiene dudas, cambien de roles. Déjenla que ella vaya todo el día al trabajo de ustedes y ustedes se quedan en la casa. A ver cuál de los dos está más cansado al final del día. Pero no se quedan en la casa canaleando ni viendo fútbol. Eso no, haciendo los oficios de la casa. Y lo siguiente es que esto se explica además, por la llamada división sexual del trabajo, que es la forma de división social más efectiva que ha tenido tal vez el sistema capitalista y que se va a desprender de las relaciones sociales de sexo histórica y socialmente modulada. Esto no siempre fue así. La división sexual del trabajo responde a una época histórica específica y es siglo XVII, post-revolución industrial, post-revolución francesa. En el feudalismo los hombres y las mujeres trabajábamos. Estábamos labrando la tierra del señor feudal, pero estábamos juntos y juntas en lo público, por decirlo de alguna manera. Es con el sistema capitalista que esta división sexual del trabajo se incrementa, en donde los hombres pasan al espacio de lo público y nosotras nos quedamos en el espacio privado o en el espacio doméstico. Es donde los hombres van a la guerra y nosotros nos quedamos en las casas. Y en esa división sexual del trabajo se empieza a producir este efecto perverso de creer que solamente lo público, donde se produce el dinero, es lo que tiene valor. Y en la casa no pasa nada. Por eso dejo dicho, pero ¿usted qué hace? Nada. Por otra parte, se empieza a dar una especie de mayor valor a los trabajos o a las funciones que realizan los hombres en el espacio público. Pues por supuesto, eso tiene un sentido de ser, y es que son los hombres los que están dominando el espacio público se empieza a configurar para ellos, y eso se traduce, entre otras, en que se dan su propio valor. ¿O cuando han visto un rey desvalorándose? Nunca. Entonces, en ese sentido, esa división sexual del trabajo va a generar que las mujeres estemos en el espacio reproductivo, los hombres en el espacio productivo, pero después de la revolución femenina, más o menos en los años 60, empieza a ocurrir algo, y es que las mujeres vamos también a lo público. Entonces, hoy por hoy, incluso el sueldo de uno ya no alcanza. Los dos tienen que salir a trabajar. Entonces, hay una especie de cambio y de aparición de las mujeres en el espacio público, pero no hay una transformación en el espacio privado. De ahí que nosotros tengamos la doble y la triple jornada. De ahí que los hombres no tengan esa doble y triple jornada. Porque si se transformó el espacio público, tenemos mayor presencia de las mujeres. Pues un ejemplo maravilloso es que hay muchas aquí estudiando y tenemos una mesa directiva de mujeres. Entonces sí hay un espacio y sí hay una transformación de ese espacio público, pero no necesariamente ocurre lo mismo al interior de los hogares. Y yo creo que, si ustedes me preguntan, es ahí también donde la revolución femenina nos sigue haciendo falta un poquito de revolución, tras la transformación interna en el espacio privado. Ahora, todo esto, ustedes dirán, pero esto es puro feminismo, pero estas mujeres que cada vez quieren entonces que los hombres hagamos más, es que no nos falta solamente, sino pues que nos pongan delantal. No, no es que les pongamos poner delantal, es que ustedes también comen. Y está chévere también que hagan con la comida a veces, o siempre. Y sobre todo lo que estamos encontrando es que hay una crisis de los cuidados. En las últimas décadas, en un contexto además muy dinámico que está marcado por profundos cambios en las estructuras familiares, los hogares ya no son los mismos hogares de hace
70, 80 años, se han transformado, donde hay un incremento y un crecimiento de los flujos migratorios que ha generado también, entre otras, el fenómeno de las cadenas globales de cuidado, y un aumento progresivo de las tasas de dependencia, especialmente de la población adulta mayor, pues los tradicionales arreglos de cuidado se están haciendo insostenibles. Asimismo, encontramos necesidades de cuidado que aumentan en todos los países de la región debido a los cambios sociodemográficos y epidemiológicos y, por supuesto, a los efectos del cambio climático. Esos cambios sociodemográficos es un poco lo que les venía comentando, del mayor aumento de personas mayores y disminución de jóvenes. Por el otro lado tenemos, y esto pues es una buena noticia, cada vez vivimos más, pero también cada vez vivimos más enfermos. El vivir más, entre otras, implica una aparición de enfermedades crónico-degenerativas que desafortunadamente adivinen quiénes las sufren principalmente, las mujeres. Entonces sí es cierto que las mujeres vivimos más que los hombres, pero también es cierto que las mujeres vivimos mucho más enfermas que los hombres. Ahorita hablábamos con la secretaria Norma de los efectos del género en la salud, y uno de los efectos adicionales es que la medicina, al no haber incorporado el enfoque de género en su accionar y en sus estudios, pues todavía genera efectos como que las mujeres estamos muriendo más de cáncer de colon que los hombres. Entonces ustedes pueden decir, pero es porque comen menos o porque comen peor. No, es porque el diagnóstico es mucho más tardío. Y es mucho más tardío por una razón concreta, y es que si a nosotras nos duele el vientre, rápidamente la reacción del médico, que ha estudiado con una medicina androcéntrica muy centrada, digamos, en el cuerpo de los hombres, y muy centrada también en que las mujeres somos aparato sexual y reproductivo, lo primero que empiezan a descartar es que haya algo relacionado con nuestro aparato sexual y reproductivo. Pero resulta que en el fondo lo que tenemos es un cáncer de colon. Mientras hacen todas las pruebas de diagnóstico de si tenemos o no cáncer de cuello uterino, por ejemplo, el cáncer de colon, que es la base de la enfermedad, pues sigue progresando. Cuando llegan al momento del diagnóstico real, ya ha pasado un año, y ese cáncer de colon que podía estar en una fase 1 o fase 2, lo encuentran en una fase 3 o fase 4. Y eso hace que nuestra mortalidad por cierto tipo de enfermedades y de cánceres, pues está aumentando. Lo mismo pasa, esto sí es pura prevención en salud lo que voy a hacer. Lo mismo pasa con los infartos, las mujeres nos infartamos mucho más rápido que los hombres y normalmente estamos muriendo también de muchos más infartos que hombres. Y tiene también que ver con un diagnóstico de la enfermedad. A nosotros, a todos y a todas nos han dicho que si nos van a dar un infarto, ¿qué es lo primero que nos duele? ¿Y también qué duele? El pecho. Pues resulta que estudios que ha hecho la Universidad de Harvard demuestra que las mujeres ni nos duele el brazo ni nos duele el pecho cuando nos vamos a infartar. A quienes les duele el brazo y el pecho es a los hombres, no a nosotras. A nosotros nos duele la espalda y el cuello. Así que grandes dolores de espalda sostenidos, sobre todo espalda-cuello, la parte cervical, pónganle cuidado. ¿Listo? Porque son formas distintas de diagnóstico, porque nuestros cuerpos son distintos. Pero la medicina se ha concentrado en el estudio, en el análisis de los cuerpos, sobre todo de los hombres, no de las mujeres. Si quieren otro tip coctelero, acaba de pasar ahorita con Artemis. Y una de las preguntas que mucha gente se hace es, ¿por qué no habían antes más mujeres astronautas yendo al espacio? Pues porque no tenían ni idea cómo nuestro cuerpo reacciona en el espacio, nuestro cuerpo femenino. Han estudiado más cómo reacciona el cuerpo de los hombres en el espacio que el nuestro. Y resulta que tenemos hormonas distintas y ciclos circadianos también distintos en virtud de nuestra menstruación, por ejemplo, que no había sido estudiada y que hasta ahora se está comenzando a estudiar, por eso estamos hasta ahora yendo al espacio también. Entonces, que si el género está atravesando toda nuestra sociedad, está atravesando toda nuestra sociedad. Lo segundo es que nuestra región se enfrenta al aumento de la población de 65 años y más, especialmente las personas mayores de 80 años, lo que implica que las demandas de cuidado serán mayores en las próximas décadas y adoptarán características distintas. Y tercero, es el momento en el que
en el que la necesidad de respuestas públicas sostenibles y la implicación del Estado, el mercado y las empresas como principales partes afectadas e interesadas en la búsqueda de soluciones es imperiosa y es urgente. Lo decía ahorita Norma en su presentación. Y es, si no logramos confluir en ese diamante del cuidado, donde estén las empresas, donde esté el sector privado, donde esté el sector público, pero estén también las sociedades, las comunidades, difícilmente vamos a poder hacer frente a esta crisis del cuidado. Siguiente, aquí simplemente unos datos para mostrarles cómo estamos teniendo y vamos a tener en los próximos 25 años un alto porcentaje de envejecimiento en nuestros países. Está Colombia y está México, digamos, ilustrados con la franjita rosadita. Y aquí simplemente mostrarles el aumento desproporcionado que tenemos, casi que se duplica la población de adultos mayores en nuestros países. Eso tiene unos efectos realmente graves, porque si somos las mujeres las que más vivimos, pero si somos las mujeres las que además brindamos cuidado, lo que vamos a entrar es en un círculo poco virtuoso, en donde nosotras vamos a requerir cuidado y vamos a tener que darnos ese cuidado a nosotras mismas. Es decir, va a haber una sobrefeminización aún más del cuidado. Siguiente. Lo mismo vamos a encontrar con personas con discapacidad. La mayoría de las personas que cuidan a las personas con discapacidad, ¿quiénes son? Las mujeres. Pero también les acabo de decir que la mayoría de las enfermedades crónico-degenerativas las estamos enfrentando y las vamos a enfrentar las mujeres. Entonces, de nuevo, se nos viene muy pronto una alta crisis de feminización del cuidado mucho mayor de la que ya tenemos. Y todo esto, en este momento, no tenemos respuestas ni del sector privado ni del sector público para poder hacerles frente de forma efectiva. Siguiente. Y esto era lo que les comentaba también de los cambios en la dinámica de los hogares. Hoy por hoy tenemos más hogares unipersonales. Tenemos también una particularidad y es que tenemos hogares monoparentales y parejas sin hijos. Es decir, la estructura familiar no es la misma de hace 70 años. ¿No? Antes casi que las familias decidían tener varios hijos, uno por el tema, digamos, de labrar la tierra, ¿no? Casi que los hijos eran también a la vez obreros y jornaleros, pero por el otro lado, porque se esperaba que al menos uno de esos hijos cuidara. Hoy ya no. No funciona, digamos, un poco así. Siguiente. Entonces, lo que hemos encontrado es que en la última década se ha dado un aumento a la proporción de las personas de 65 años y más que viven solas. El promedio regional pasó del 13% en el 2003, al 17% en el 2023. Tenemos un aumento de hogares compuestos únicamente por personas mayores, pasó del 18,5% al 23,5% en el 2023. Los hogares con niños, niñas y personas mayores van a necesitar mayores niveles de ingresos. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a cuidar y a pagar cuidado. Hay dos opciones, o yo pago cuidado o me quedo cuidando. En cualquiera de los dos casos estás pagando, pagas con tiempo, pagas con plata, pero el cuidado lo tienes ahí. Tercero, en los hogares con niños y niñas de entre 0 y 5 años, la brecha de participación laboral entre hombres y mujeres en edad productiva o reproductiva es de 35 puntos porcentuales, es decir, las mujeres nos estamos quedando de nuevo al cuidado de esos niñas y niños. Eso implica, entre otras, frenar, por ejemplo, nuestros proyectos personales y profesionales. Y hay otro punto, y es que cuando esos hogares también viven con personas de mayores de 80 años, adivinen a quién les relegan el cuidado. A la abuelita. Entonces la abuelita pasa a ser también parte del cuidado que tengo que brindar, pero por el otro lado es también una cuidadora. Y casi que ayuda a solventar ese cuidado, pero pues los efectos obviamente en su salud física y mental y emocional pues se ven, o sea, la sobrecarga del cuidado existe. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos mejorar las condiciones e invertir en el sector del cuidado. Y aquí simplemente entonces contarles que hay ciudades, voy a hablar del caso específico de Bogotá, en donde esta inversión
con el propósito de tratar de frenar esa tendencia a esa alta demanda de cuidados, pero sobre todo a esa no redistribución de cuidados, pues se está empezando a llevar a cabo. Bogotá en el año 2020 toma la decisión de implementar el sistema distrital de cuidado. Es básicamente un sistema que va a articular servicios para cubrir las necesidades de cuidado de la población en Bogotá. Estamos hablando que en Bogotá más o menos tenemos 7.835.000 personas, casi 8 millones. Y la idea es que esas necesidades de cuidado pues se solventen de una forma corresponsable. ¿Entre quiénes? Entre la ciudad de Bogotá, entre la nación, entre el sector privado, las comunidades y los hogares, para balancear esa provisión del cuidado, y el fin es que las mujeres y las personas cuidadoras tengan tiempo para alcanzar su desarrollo personal, su autocuidado, por supuesto, tengan espacios de bienestar, generación de ingresos y se puedan vincular también a procesos de participación política. Muchas veces nosotras decimos, pero ¿cómo es que no hay más mujeres en los lugares de poder? ¿Cómo es que no hay más mujeres participando en la política? La respuesta es que no hay tiempo, o cuidas o te formas. Y si te formas, muchas veces tienes que tomar la decisión de si eres madre o eres profesional. O tienes plata para comprar tiempo y poder continuar con tus proyectos de vida, o no tienes plata y te quedaste cuidando. E incluso hay estudios que demuestran que las mujeres tenemos una alta participación, o sea, hacemos más maestrías y llegamos a nivel de maestría mucho más rápido que los hombres. Estoy hablándoles más o menos que a los 30, 33 años hacemos un freno en nuestros proyectos de vida profesionales porque es momento de ser mamás. Y ahí hay una curva de crecimiento donde encontramos que los hombres acceden más a doctorados que nosotras, pero no es porque a nosotras no nos interese hacer doctorados ni ser doctoras, sino porque el proyecto de la maternidad también frena el proyecto profesional. Entonces, de nuevo, o tenemos plata para comprar tiempo para que otra cuide y yo pueda desarrollar mis labores profesionales, o freno mis labores profesionales para cuidar, o me enfrento a una doble o triple jornada, que termina generando afectaciones en la salud física, mental y emocional de las mujeres. Entonces, el sistema de cuidado de Bogotá se plantea sobre las tres R's: el reconocer la contribución de los cuidados y el reconocer a las personas cuidadoras, el redistribuir la responsabilidad de forma más equitativa entre hombres y mujeres, y, por supuesto, el reducir la sobrecarga del trabajo de cuidado que recae principalmente sobre las mujeres. Las personas beneficiarias de este sistema pues son las personas cuidadoras, quienes van a recibir educación, bienestar y generación de ingresos. Por supuesto, los niños, niñas menores de 13 años, las personas adultas mayores que van a requerir apoyo y las personas con discapacidad que requieren apoyo. Y aquí estamos hablando también, digamos, de un cuidado especializado desde las diferentes entidades que hacen parte del gobierno de Bogotá, que brindan cuidado profesional y actividades recreativas, pero también tenemos un componente muy importante que se brinda a los hombres y las familias a través de unas estrategias de transformación cultural. Siguiente. En Bogotá, son las estadísticas propias de Bogotá. Tenemos que, digamos, en un ejercicio de análisis e identificación de cómo estaba la población de personas cuidadoras en Bogotá, encontramos que el 70% tenían secundaria como máximo nivel educativo, es decir, lo que les estoy contando, que frenamos nuestros proyectos profesionales y educativos por cuidar, está reflejado en esa cifra. El segundo, nos decían que el 33% de ellas no cuentan con tiempo libre, porque se la pasan cuidando. El 90% tienen bajos recursos, y esto hay una correlación a mayor cantidad de tiempo de cuidado, menor cantidad de ingresos. Entonces vamos a encontrar también pobreza de tiempo y pobreza económica, socioeconómicamente hablando, y el 20% tiene enfermedades crónico diagnosticadas. Es decir, este es un mapa que si nosotros lo replicáramos, por ejemplo, en la Ciudad de México, vamos a encontrar seguramente características similares. Lo único que va a cambiar seguramente pues son los porcentajes, no disminuyendo, sino seguramente o manteniéndose o aumentándose, porque esta es la radiografía que genera el cuidado. Nosotros encontramos, y eso fue también una particularidad,
Cuando nosotros empezamos a hacer el estudio, lo hicimos al inicio de la pandemia, como más o menos enero a junio del 2020, y luego ahí en ese momento nos daba que la cifra de mujeres que estaban dedicadas a cuidado eran 800.000 mujeres en Bogotá. Bogotá, básicamente, como dice la cifra arriba, tiene 7.900.000 habitantes, hoy estamos cerca de los 8 millones y medio, y aquí el 52% son mujeres. Pues de ese 52%, que más o menos son 4.500.000, 1.2 millones de mujeres después de la pandemia eran cuidadoras. O sea, eso es un montón. Eso es, creo que la ciudad de Toluca completa, básicamente. Entonces, simplemente como para contarles, digamos, una radiografía que no tengo duda alguna se replicaría de forma muy sencilla, digamos, en cualquier ciudad, sobre todo latinoamericana. Entonces, ¿qué hicimos en Bogotá? Lo primero es que creamos las manzanas del cuidado. Esas manzanas del cuidado van a tener unas características específicas que ya se las cuento. Tenemos también la oferta de buses del cuidado, que lo que buscan es poder ir a esas zonas, sobre todo rurales, donde no tenemos acceso o posibilidad de poner una manzana de cuidado de forma muy rápida. Una estrategia de cuidado casa a casa, porque resulta que los cuidados implican y también, digamos, están asociados a los niveles de dependencia funcional que tengan las personas que requieren cuidado. Es decir, una persona con una enfermedad crónico-degenerativa muy avanzada o con una discapacidad múltiple, pues no puede salir de su casa, no puede ir a una manzana del cuidado, no puede acceder a los servicios del bus del cuidado, entonces hay que ir a la casa a cuidar a esa persona, pero sobre todo cuidar a la persona que la cuida, y por supuesto las unidades operativas de cuidado como los colegios, los jardines, entre otras. Los colegios son las mejores unidades operativas de cuidado porque cuando los niños están escolarizados y hay jornada completa, es decir, 7 horas, son 7 horas donde las mujeres o las personas a cargo del cuidado de esos niños o esas niñas, pues pueden estar tranquilos. ¿Por qué? Porque están al cuidado de una institución educativa, por decirlo de alguna manera. Cuando los países o las ciudades no tienen jornada única, sino que tienen media jornada, pues estamos hablando que solamente, digamos, están ocupando entre 4 y 5 horas en el colegio, ergo las siguientes horas del día hay que ver qué hacemos con el cuidado de esos niños y niñas. Normalmente, cuando hay bajos recursos, yo no puedo pagar cuidado, pero tengo que salir a trabajar porque tampoco, entonces, como llevo la comida a la casa, esos niños y esas niñas o se cuidan entre ellos o permanecen solos. O los cuida un vecino, lo que muchas veces también, digamos, pone dificultades y los pone en riesgo en temas de abuso sexual. Entonces, ven que la crisis del cuidado es bastante profunda y genera afectaciones más allá de, ay, es que ustedes molestan mucho, ¿no? Las mujeres molestamos a veces mucho. Listo. Entonces, esta es una manzana del cuidado. Básicamente está basada en 3 principios. El principio de simultaneidad de los servicios. Nosotros nos dimos cuenta que la oferta, por ejemplo, de servicios para personas con discapacidad, para niños, niñas y para adultos mayores ya existía, pero por ejemplo en el caso específico de los niños pasa una cosa muy particular y es que yo creo que esta imagen se replica en muchas ciudades de Latinoamérica, en general del mundo, y es la mamá lleva, por ejemplo, a su hijo o a su hija a un centro para que aprenda a nadar. ¿Qué pasa con la mamá durante ese tiempo? ¿Qué hace ella? Se sienta en las gradas a ver desde lejos cómo su hijo juega, aprende a nadar o está en una clase de pintura o en cualquier programa extracurricular. Normalmente ella está sentada esperando, ¿cierto? Pues lo que nosotros dijimos fue, en vez de que se quede esperando sentada, abramos servicios para ella también. Porque mientras el niño está aprendiendo a nadar o está en clases de baile o está aprendiendo a pintar, esa mujer puede estar también estudiando al mismo tiempo, porque ya el niño está al cuidado, en este caso de la ciudad de Bogotá, necesitamos entonces que ella pueda tener también tiempo para ella y que use ese tiempo que está sentada en las gradas, más bien para formarse, para estudiar, para tener también ella espacios de respiro. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos simultaneidad, prestar servicios al mismo tiempo para las personas que requieren cuidado, pero también para las personas que cuidan. Eso inmediatamente nos ayuda, uno,
abrirles tiempo y espacios para formación de ellas, pero por el otro lado, a descargarlas de ese trabajo de cuidado. Lo segundo es proximidad. No tiene ningún sentido que la infraestructura del cuidado esté a largos espacios de desplazamiento. El colegio no puede estar a más de 20 minutos del centro de salud, por ejemplo. El jardín infantil no debería estar a más de 5 minutos de un parque, porque los tiempos de desplazamiento de las mujeres también son cuidado. Normalmente quienes llevan, me estoy refiriendo a las mujeres porque normalmente quienes llevan a los niños a este tipo de espacios pues somos las mujeres. Entonces es tiempo también que tenemos que hacer uso de nuestra vida para poder llevar a los niños y a las niñas o a las personas mayores o a las personas con discapacidad. Entonces la idea es que haya una proximidad de la oferta de servicios de cuidado. Las manzanas de cuidado tienen una particularidad, es que están, digamos, en un diámetro de no más de 1.2 kilómetros, digamos, de diámetro, y lo que buscamos es precisamente congregar la mayor cantidad de servicios de cuidado, servicios de salud, servicios económicos, que el transporte sea circular. Esa es otra cosa interesante, y es el transporte en las ciudades muchas veces es lineal, y eso se explica también porque se piensa que los desplazamientos de las personas en la ciudad son de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. No. Resulta que las mujeres nos movemos como de formas distintas y yo digo como muy caóticas, porque uno se pone a seguirles el paso a las mujeres y eso se ve como de diferentes formas. Los hombres normalmente salen de la casa y van al trabajo, van del trabajo a la casa y ahí quedan. Las mujeres tenemos que ir de la casa al mercado, del mercado al jardín, del jardín al colegio, del colegio a la casa, de la casa, ay, se nos olvidó, entonces toca volver a salir a comprar los alimentos para la comida en la noche. Y esos son desplazamientos que no están contemplados y que el sistema de transporte no necesariamente los tiene en cuenta. Entonces son sistemas muy lineales, pero poco circulares. A las mujeres nos sirven más los sistemas circulares, porque nosotras nos movemos de forma mucho más, digamos, yo digo como una serpentica, como mucho más irregular, exacto. Y lo siguiente era la flexibilidad. Y eso es algo importante también para pensarse desde las universidades, y es los tiempos de las mujeres no son iguales a los tiempos de los hombres. ¿Por qué? Porque tenemos las labores de cuidado en el medio. Entonces resulta que si nosotras nos ponen servicios entre las 7 y las 9 de la mañana, o peor aún, entre las 5 y las 9 de la mañana nosotros no tomamos esos servicios. Y lo mismo pasa si nosotros, por ejemplo, un día ustedes profesionales salen al mundo laboral y hacen talleres con mujeres, de por Dios, no los pongan en la franja entre las 7 y las 9, entre las 9 y las 11 de la mañana, perdón, entre las 10 y las 12 del día. Porque a esa hora las mujeres están pensando en el almuerzo. Entre las 10 y las 12, más o menos entre calculen más o menos 3 horas antes del almuerzo, no son buenas franjas para las mujeres, ni para ir a talleres, ni para las escuelas de formación, ni para nada. Porque estamos pensando en las labores de cuidado. Entre las 5 y las 7 de la mañana estamos pensando en labores de cuidado también. Pero en la tarde vuelve y pasa, entre las 4 y las 7 de la noche las mujeres estamos pensando en labores de cuidado. Entonces, es un ejemplo, por ejemplo, lo que estamos haciendo en la Cancillería, y es tratando que las ventanillas, no se trata de abrir ventanillas exclusivas para las mujeres, se trata de que las oficinas, por ejemplo, de pasaportes de la Cancillería funcionen digamos, de forma como más personal en ciertas franjas horarias, que son las franjas horarias que sabemos que las mujeres van a hacer sus trámites, entre las 9 y las 11 de la mañana. Entre las 9 y las 11 de la mañana en Colombia vaya uno a cualquier banco y está lleno de mujeres. Pero los bancos o el sector privado, al no tener enfoque de género, pues ponen un cajero, porque piensan que a esa hora pues nadie va porque todo el mundo está trabajando. No, pues es la hora en la que nosotras podemos ir porque ya no estamos en nuestras labores de cuidado. Entonces, parte de ese ejercicio era la flexibilidad de los horarios. En la administración pública los horarios son muy rígidos porque están pensados de 8 a 5. Las mujeres no podemos ir a estudiar de 8 a 5, es muy difícil.
Entonces, parte, por ejemplo, para poder hacer que ellas empezaran a estudiar y culminaran sus estudios de bachiller, para poder reducir esa brecha del 70% que llegaron máximo a los niveles de secundaria, fue empezar a abrir programas de formación después de las 8 de la noche. Entonces, el distrito de Bogotá, la ciudad de Bogotá habilitó programas educativos para mujeres entre las 8 y las 10 de la noche. Una vez que ellas ya dejaban acostados, comidos y dormida toda la familia, salían a estudiar. Y así logramos graduar a varias mujeres. Listo. Ah, no alcanzo. Deme 10. Listo. Entonces ya. Siguiente. Ya me toca apurarme. Bueno, ahí, siguiente. Estos son los buses del cuidado. Básicamente ustedes los ven ahí muy, pues como formaditos, pero los buses del cuidado lo que son, digamos, es como, yo les digo como unos transformes del cuidado, porque usted no ve al bus normal, pero cuando llegaban a las veredas desplegaban esas carpas, se abrían, adentro tenían centros de cómputo, en fin, o sea, digamos, la misma oferta que se brindaban las manzanas del cuidado, se buscaba se brindaran también a través de los buses. Y el cuidado casa a casa lo que buscábamos era que las mujeres que no podían salir porque tenían una persona con discapacidad múltiple y no podía movilizarse ni hacia los buses ni hacia las manzanas, pues pudiera, por ejemplo, educarse en su casa. ¿Qué le ofrecíamos a cambio? Una persona que pagaba el distrito para que fuera y le hiciera pues, los trabajos domésticos. Sí, pagábamos empleadas domésticas para que fueran, les limpiaran la casa una vez al menos cada 8 días, y en esas 8 horas de, digamos que las relevábamos de ese trabajo de cuidado, pues las mujeres pudieran estudiar. Y esta es la parte más chévere que a mí me gusta, la que más me gustaba a mí del sistema, o más me gusta, y es la transformación cultural. Y básicamente lo que busca es una frase que yo ya les dije, y es que a cuidar se aprende. Después de la pandemia nosotros tuvimos muchos hombres interesados en aprender a cocinar, cosa que nos parecía magnífico. Y eso tenía que ver, uno, porque muchos hombres quedaron viudos después de la pandemia y literal no sabían hacer ni un arroz, acá dirían, no sabían hacer ni unos frijoles. Y lo segundo es que también hubo una alta tasa de divorcios, al menos en Colombia, durante la pandemia. Y los hombres lo primero que se dieron cuenta que necesitaban aprender era cocinar. Entonces abrimos escuelas de cocina, pero teníamos también ciertas salas dentro de las manzanas del cuidado y dentro de los buses del cuidado, con camas, con lavaplatos y demás, para enseñarles a los hombres desde tender la cama, usar la escoba, el trapero y demás, porque básicamente pues el tema era a cuidar se aprende. Y ustedes también pueden aprender a cuidar, no importa la edad, también se puede hacer, porque hay un momento en la vida donde les va a tocar, ya sea o porque se divorciaron, ya sea porque viven solos, o ya sea porque pues no hay cómo pagar una empleada doméstica o no hay empleadas domésticas disponibles. Siguiente. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que este tipo de sistemas de cuidado y este tipo de reflexiones pues, nos lleven a construir sociedades de cuidado, en donde se dé un cambio de paradigma que implica siguiente, que implica un nuevo modelo de desarrollo, un nuevo modelo de desarrollo centrado en la sostenibilidad de la vida, no solo en el crecimiento económico, sino que reconozcamos sobre todo la interdependencia que hay entre personas, economía y medio ambiente como base del desarrollo. Esa triada la tenemos que empezar a tener muy fija y muy clara en absolutamente todas las acciones que hagamos. Hay una interdependencia entre las personas, la economía y el medio ambiente. Y hablamos del medio ambiente porque el medio ambiente también está generando unas crisis de cuidado supremamente altas y unas demandas de cuidado supremamente altas. Y por supuesto, situar el cuidado como un gran eje articulador de lo social, lo económico y lo ambiental. Siguiente. Hay una particularidad que hoy por hoy es muy importante y es que el cuidado es hoy por hoy un derecho, un bien público y se tiene que reconocer como un trabajo. Entonces, por un lado es una demanda universal, es una necesidad universal, todos y todas vamos a requerir cuidado y vamos a terminar cuidando. Es un derecho humano, es un bien público y es un sector clave de la economía. Como ya les conté, pues tiene unos altos efectos importantes en el Producto Interno Bruto de los países y por supuesto dentro de ese derecho al cuidado está también el cuidar, el ser cuidado y el autocuidado.
Adicionalmente, tener unas sociedades del cuidado nos va a permitir también superar la desigualdad estructural de género, ¿no? Necesitamos rápidamente romper con esta estructura injusta y desigual de la división sexual del trabajo. Necesitamos también que las mujeres puedan tener mayor autonomía económica en lógica de tiempo y participación social y, por supuesto, construir una sociedad del cuidado va a implicar desmontar esa división sexual del trabajo. En términos del cuidado como motor económico, pues la economía del cuidado es un sector dinamizador del crecimiento, el empleo y el bienestar. Invertir en cuidados genera empleo, genera ingresos fiscales y cohesión social y es clave para la recuperación económica transformadora e inclusiva. Eso lo vimos en Bogotá. Con la pandemia no solamente hubo una crisis de cuidados, sino que después de que salimos de la pandemia, lo siguiente que empezó a suceder es que teníamos un alto nivel de desempleo. Hasta que no reactivamos el sector del cuidado, Bogotá no salió de los índices de desempleo que alcanzó a tener, que eran del 23% durante la pandemia, y entregamos la administración con un porcentaje del 6% de desempleo en Bogotá. Pero fue porque el sistema de cuidado no estaba andando. Dos, dentro de ese tiempo, digamos de los 2 años y medio que duró el sistema de cuidado, lo que logramos fue también que las mujeres se emplearan, se formaran, por ejemplo, en labores que son históricamente para los hombres, por ejemplo, como lo primero que se reactivó en pandemia, y creo que aquí también pasó, fue el sector de la infraestructura. Pues les enseñamos a las mujeres a manejar maquinaria amarilla, es decir, maquinaria pesada para la construcción, pero también las empleamos de paleteras, ¿no? La que pone pare, siga, pare, siga. Eso inmediatamente pudimos reactivar. ¿Cómo hicimos eso? Poniendo a los niños también en los colegios y en los jardines infantiles, es decir, supliendo cuidado. Y finalmente, es necesario entonces construir sistemas, es necesario construir sistemas universales integrales de cuidado y de calidad. Estos, por supuesto, tienen que incluir servicios, infraestructura, trabajo digno en el sector y regulación y financiamiento, y urgentemente necesitamos un cambio cultural. No basta con políticas, podemos tener los mejores sistemas de cuidado en todas nuestras ciudades, sino requerimos ese cambio cultural profundo, el cual va a implicar cuestionar la cultura del privilegio, es decir, cuestionar los roles de género que van a privilegiar a unos y no a otras, y por supuesto, cuestionar esos patrones patriarcales en donde se ha establecido y se ha mantenido esa división sexual del trabajo y desnaturalizar el cuidado de lo femenino. No podemos, y eso es una invitación que yo le hago a los hombres y sobre todo a las mujeres, seguir pensando que cuidar es natural, que es que nosotras somos mejores cuidadoras porque somos mujeres. No, somos mejores cuidadoras porque nos han socializado en el cuidado. Si ustedes tienen hijos, si tienen hijas, si tienen sobrinos, enséñenles a cuidar desde chiquitos. No solamente para eliminar esa desigualdad estructural de género que produce la división social del trabajo, sino porque en serio les va a servir en los próximos 20 años. No vamos a tener la posibilidad de contratar tan fácilmente trabajo doméstico. Ustedes han visto que la economía cada vez se pone un poco más compleja. Entonces, entre mayores seres humanos, hombres y mujeres, tengamos autónomos y cuidadores, vamos a tener y vamos a poder llegar a una sociedad del cuidado. Muchas gracias. Agradecemos los conocimientos compartidos y solicitamos al Presidio mantenerse de pie. En estos momentos se hace entrega de un merecido reconocimiento a nuestra conferencista invitada.
el cual dice: Universidad Autónoma del Estado de México otorga el presente reconocimiento a la maestra en Estudios Políticos Diana María Parra Romero por impartir la conferencia magistral El cuidado como fundamento de igualdad y del desarrollo humano contemporáneo, realizada en el Auditorio Ignacio Ramírez Calzada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Patria, Ciencia y Trabajo. Tomen asiento, por favor. Nos comparte el mensaje institucional la doctora Marta Patricia Zarza Delgado, rectora de nuestra Casa de Estudios. Muy buenas tardes a todas y a todos. Me da enorme gusto poder recibir el día de hoy en la UAMX a la magistra en Estudios Políticos, Diana María Parra Romero, experta en género y políticas feministas, quien ha dedicado más de 17 años de su vida profesional a construir sistemas de cuidado con perspectiva de derechos humanos. Además, se ha desempeñado como una distinguida funcionaria en la Cancillería de Colombia y su presencia en nuestra Casa de Estudios reafirma el compromiso de mi administración con la igualdad, la justicia y el desarrollo humano. Muchísimas gracias, estimada maestra Parra, por acompañarnos el día de hoy. Saludo también con mucho agrado a la doctora Marta Isabel Ángeles Constantino, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a quien agradezco por abrir las puertas de esta facultad al diálogo académico sobre un tema fundamental para nuestra comunidad universitaria y para la sociedad. Muchas gracias por la anfitrionía, maestra. Saludo a las distinguidas personalidades que nos acompañan del Tribunal Electoral del Estado de México, de la Coordinación del Sistema Estatal de Cuidados, de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de México, de la Secretaría del Bienestar, de la Secretaría de Salud, así como de gobiernos municipales de Metepec, Sinacantepec. Sean todas y todos bienvenidos. Su presencia es muestra de la inaplazable necesidad de materializar la política pública de cuidados en nuestra entidad. Saludo también con gran gusto a la Secretaria de Extensión, Vinculación y Promoción de la Empleabilidad, a los tres directores que hoy nos hacen favor de acompañar, además varones, eso lo agradezco enormemente, nuestro director de Derecho, de Facultad de Arquitectura y Diseño y de Planeación Urbana, muchísimas gracias por su presencia, al personal académico, investigadoras e investigadores y a nuestra comunidad estudiantil que hoy nos acompaña, también muchísimas gracias. Saludo, por supuesto, también con especial afecto a la doctora Norma Vaca Tavira, secretaria de Igualdad Sustantiva y Cuidados de nuestra universidad, quien impulsa con convicción y liderazgo la construcción del sistema universitario de cuidados. Muchísimas gracias, Norma, por impulsar el debate de los cuidados en nuestra universidad. Por favor, haz extensivo mi agradecimiento y reconocimiento a todo tu equipo por el gran trabajo que realizan en la transversalización de la perspectiva de cuidados en nuestra institución. Querida comunidad universitaria, la Universidad Autónoma del Estado de México, a lo largo de su historia, ha sido el espacio por antonomasia en el que se debate, se propone y se construye en torno a la dignidad humana, la igualdad sustantiva y el bienestar colectivo. En este proyecto de transformación universitaria tenemos por objetivo recobrar y fortalecer este rol social que por décadas había desempeñado nuestra Casa Auriverde. También buscamos colocar en el centro de las decisiones institucionales a las personas, reconocer sus diferencias, condiciones y necesidades y a partir de ello establecer las condiciones necesarias para impulsar su pleno desarrollo. En este sentido, establecí como un pilar fundamental del proyecto que presenté a la comunidad universitaria la construcción del sistema universitario de cuidados. Durante la última década, datos e investigaciones del INEGI, de la ONU, de CEPAL e investigaciones propias también de nuestra universidad han demostrado que las labores de cuidado son fundamentales para el desarrollo económico de las naciones y para el sostenimiento de la vida cotidiana. Todas y todos necesitamos cuidados, pero no todas y todos recibimos y proveemos cuidados de la misma manera, como ya nos ha referido nuestra ponente. A pesar de la relevancia de los cuidados en el éxito del desarrollo humano y de nuestra historia colectiva como sociedad, históricamente han sido colocados en la invisibilidad, alejados de la agenda pública y acotados exclusivamente a los arreglos interpersonales que definen dinámicas de la vida privada. Este abandono estructural de los cuidados nos ha llevado a concebir como sociedad, al menos hasta principios de este siglo, que las tareas de cuidado se realizan de forma natural, que son actos desinteresados de amor y que deben ser realizados por las mujeres.
Como lo dice la pensadora y activista italiana Silvia Federici, esto que llaman amor es trabajo doméstico no remunerado. En México y Latinoamérica, la evidencia académica refleja con claridad que los cuidados tienen rostro de mujer, lo que se ha traducido en dobles e incluso triples jornadas de trabajo que terminan asociándose después a discriminación laboral, brechas salariales y falta de oportunidades. Hoy en día, hablar del cuidado es hablar de los fundamentos sobre los que se sostiene toda vida en sociedad. Es reconocer que detrás de cada persona que estudia, trabaja o contribuye al desarrollo de su comunidad, existe una red de vínculos, responsabilidades y tareas que históricamente han recaído de manera desproporcionada en las mujeres. Sin embargo, esto no puede seguir así. Hoy entendemos que la libertad que ofrecen los cuidados no puede ser una cadena que prive de seguir sus sueños a alguien más. En la UAMEX entendemos que el cuidado no es únicamente una tarea individual que se procura con esfuerzos aislados, sino un eje estructural que debe incorporarse en la construcción de políticas públicas, en la vida institucional y en la formación de nuestras y nuestros estudiantes. En este sentido, esta universidad es pionera en la reivindicación de dignidades con la creación de la primera secretaría que incorpora la perspectiva de cuidados en su nomenclatura. Esta área de reciente creación nos posiciona a la vanguardia de las universidades públicas del país y nos marca la ruta para el fortalecimiento del derecho al cuidado y la igualdad, promoviendo condiciones más justas, más equitativas y más humanas para toda nuestra comunidad universitaria. Adicionalmente, somos también la primera institución pública de educación superior de nuestro país en adherirse a la Alianza Global por los Cuidados, lo que refrenda nuestra vocación hacia la institucionalización de la agenda de cuidados e igualdad sustantiva. En diversos países latinoamericanos como Colombia, Chile y Uruguay, distintas voces y experiencias nos enseñan que avanzar hacia una sociedad de desarrollo progresista exige reconocer el cuidado como un derecho y no como una obligación invisible. La conferencia de hoy llega en el momento justo para nutrirnos de esas experiencias, para enriquecer nuestra propia visión institucional y para inspirar a nuestras generaciones de universitarias y universitarios a que compartan la visión de una transformación social humanista. Además, nos permite contar con nuevos elementos para nutrir la iniciativa de reforma de la ley de la Universidad Autónoma del Estado de México con la perspectiva de cuidados y poder asegurar desde el marco legal una institución moderna y de vanguardia en esta materia. A través de esta conferencia magistral, refrendamos como universidad nuestro compromiso con una agenda que reconoce el cuidado como un derecho humano básico, como un principio de igualdad y como una condición indispensable para el desarrollo humano y social. La política exterior colombiana hoy se maneja bajo una perspectiva de género y eso es producto de un importante esfuerzo justamente de la maestra Parra. Muchas gracias, maestra, nuevamente por esa disposición para compartir su experiencia y conocimiento con nuestra comunidad universitaria. Estoy convencida de que las ideas compartidas en este espacio de diálogo y de reflexiones tendrán eco en todas y todos los presentes y alcanzarán nuevos debates y propuestas en los distintos espacios gubernamentales, académicos y políticos en los que tienen participación las personas presentes en este evento. Querida comunidad universitaria, la transformación universitaria rompe con viejas inercias, prioriza el bienestar físico y mental de su comunidad y apuesta por hacer de los cuidados un eje articulador de la igualdad sustantiva. Una universidad que cuida a su comunidad es una universidad que garantiza condiciones dignas para el aprendizaje, para el trabajo y para la vida. La construcción del sistema universitario de cuidados es el crisol en el que se conforman los elementos permanentes y de fondo de la transformación universitaria. Les invito a ser parte de ella, a participar con entusiasmo en estos espacios de reflexión y a compartir los planteamientos realizados con el resto de la comunidad auriverde. Construyamos una nueva normalidad en donde todas y todos podamos ejercer el derecho a cuidar y ser cuidados sin dejar a nadie atrás. Esta es tu universidad que construye igualdad desde el cuidado. Esta es tu universidad que transforma y que cuida con cercanía
e inclusión. Esta es tu UMX. Muchas gracias por su atención. Solicitamos al Presidium pasar a la primera fila con nuestros invitados e invitadas para la toma de fotografía oficial. Tengan la amabilidad de ponerse todas y todos de pie y mantenerse en su lugar. Concluimos este evento que promueve al cuidado como la herramienta indispensable y fundamental hacia el progreso universitario, reflexiones que enriquecen la cosmovisión verde y oro de tu universidad, tu UAMX. Que pasen una excelente tarde.